Tengan todos y todas buenos días. Buenos días, doctor. Gracias, buenos días. Voy a dar inicio a la sesión. Bueno, para este día, el tema que debería de ocuparnos es el de la clasificación de los títulos valores y, de ser posible, deberíamos avanzar también en los actos cambiarios. En la sesión anterior, bueno, los actos cambiarios es la sesión que está alojada, ya la siguieron ustedes, ya en ella ustedes advirtieron cuáles son todos los actos que se practican en los títulos valores, la emisión, la aceptación, el endoso, el aval, el protesto, todos esos actos cambiarios que ustedes tuvieron oportunidad de darle seguimiento a través del video que se les ha proporcionado y que está alojado en el campus, permiten identificar cómo es que los títulos valores van experimentando una documentación alrededor de ellos que va indicada en el mismo título, dependiendo, desde luego, del momento y dependiendo del propósito que se tenga en cada escenario. Por ejemplo, cuando se tiene que constituir una garantía sobre el título valor, lo que vamos a incorporar en el título es un aval. Si se trata de garantizar el cumplimiento de la obligación con el propio título, lo que vamos a incorporar es un endoso en garantía mobiliaria. Eso ya lo habíamos adelantado. Si el propósito o la intención es acreditar a través del propio título que el documento se presentó en tiempo para que fuera pagado o para que fuera aceptado y no ocurrió así, vamos a documentarlo a través de el protesto. Y bueno, todos los actos cambiarios han sido desarrollados en esta sesión que, como indiqué, está alojada en el campus. Hace falta que incorpore todas las sesiones anteriores. Eso lo haré en este fin de semana para que usted pueda la siguiente semana tener la oportunidad de darle un repaso a todas las sesiones. Esto es con el propósito de prepararse para el examen final, que entiendo que está programado para el 12 de enero. El otro punto que quiero sacar adelante es el de las evaluaciones diferidas y las evaluaciones de repetición. Vamos a tener que reunirnos en la universidad el próximo martes. El martes 28 deberíamos de reunirnos en la universidad con todos aquellos que han solicitado la repetición de su examen. Y luego deberíamos de reunirnos en la otra semana igualmente con todos aquellos que hayan pedido diferidos de evaluaciones. Eso lo voy a coordinar con su representante de curso, a quien le voy a pedir que se quede 5 minutos al final de esta sesión para que podamos, en efecto, hacer una coordinación que permita tener todos los datos de las personas que están en esa condición y que luego nos permita señalar una fecha que se ajuste al, digamos, a las sesiones que tenemos antes de llevar a cabo los exámenes. Pero eso lo resuelvo con su representante de curso. Me interesa ahora avanzar en el tema que les comenté o que les anticipé. Es el de la clasificación de los títulos valores. También quería indicarles que el laboratorio correspondiente a la tercera evaluación formativa va a tener lugar, o me voy a poner de acuerdo con su representante de curso, si lo podemos hacer el día domingo, que es en 2 días, y voy a evaluar el tema de los actos cambiarios. Ese tema está en el
video que correspondió a la sesión del día martes. Así es que el laboratorio de la tercera evaluación para el día domingo deberíamos de hacerlo en horas de la noche, cuando todas las personas, cuando todos ustedes ya están en su casa, para que lo hagan en esa comodidad y podamos obtener la evaluación de la tercera nota formativa. Bueno, me quedará 5 minutos al final de la sesión con su representante de curso. Entiendo que está aquí, ¿o no? Sí, doctor. Muy bien, Esther, gracias. Bueno, avancemos en esto de la clasificación de los títulos valores y partamos de aquella definición que el Código de Comercio ofrece en el artículo 623. Vamos a venir observando, como ya lo hemos hecho, que esa definición que corresponde a una teoría clásica permite explicar estos artículos que están contemplados en el Código de Comercio. Digo estos artículos contemplados en el Código de Comercio porque ahora contamos también con una ley de anotaciones electrónicas de valores en cuenta y contamos con la ley de títulos valores electrónicos. De hecho, sobre esto último que acabo de decir, la ley de títulos valores electrónicos, voy a alojar en el campus un conversatorio que tuvo lugar hace unos días, en donde yo expliqué en breve tiempo, ofrecí unas explicaciones sobre la ley de títulos valores electrónicos para los estudiantes de Derecho Mercantil 2 de la licenciada Hazel. Así es que voy a compartirles ese video para que igualmente sea un material que ustedes lo tengan en cuenta. Y como observo que los tiempos se han agotado para desarrollar las clases, la única forma que encuentro es esa, de poder sacar adelante un tema que igual nos convoca en este curso. Bueno, este artículo 623 del que hemos venido hablando indica que los títulos valores son documentos y que esos documentos son necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos está consignado. Hemos advertido que existe una relación muy compenetrada entre este documento y el derecho, de tal suerte o de tal manera que si algo le sucede a ese documento, el derecho también lo resiente. Y hemos venido desarrollando todas estas sesiones en atención a ese aspecto determinante en la teoría clásica. Estos documentos, que como ya indicamos, tienen diversa utilidad, esto dependerá del escenario que nos exija utilizar uno u otro título valor. Claro está que cuando se constituye una sociedad no vamos a utilizar un pagaré o una letra de cambio para acreditar el capital de la sociedad o para representar el capital de la sociedad, porque para eso están las acciones. Claro está que cuando se hace una emisión con el propósito de adquirir o con la intención de adquirir un crédito colectivo, de manera que las personas que adquieran esos documentos se vuelvan acreedores de la entidad que lo emitió, no vamos a acudir a los cheques, que los cheques son para pagar una obligación. Bueno, eso hace que uno entre en el terreno de identificar sus características, que ya lo hicimos. Hablamos de la legitimación, de la autonomía, de la incorporación, de la literalidad, como características propias de los títulos valores o como características de los títulos valores. Y también hemos hablado de los actos cambiarios. Estos acontecimientos que se van produciendo en el tiempo con el propósito de completar esa certeza jurídica que ponen de manifiesto los títulos valores. Bueno,
El tema de la clasificación igual requiere que uno tenga en cuenta esa definición de documentos necesarios. Y el primer escenario que exige una clasificación es el de el impacto que tiene la causa que origina el título en el propio título valor. Digamos, para sistematizar esta conversación, que como primera clasificación de los títulos valores podemos establecer una que se lleva a cabo teniendo en cuenta los efectos de la causa del título sobre el título mismo. En esta clasificación resulta necesario advertir que los títulos valores obedecen a una causa, obedecen a un motivo. Hay una razón, hay una relación subyacente que le da origen a ese título valor. Una persona no debería suscribir un título valor solo porque sí, debido a que ustedes han de recordar que el artículo 633 del Código de Comercio establece que la persona que suscribe el título está llamada a responder por la obligación derivada de él, aunque el título después entre en circulación en contra de su voluntad. Este artículo es determinante cuando estamos advirtiendo que nadie debería suscribir un título valor si no es que tiene una causa, si no es que tiene un motivo. Y la causa, otras veces lo hemos dicho, generalmente es un contrato. Como lo que nos está importando es el efecto que produce esa causa o el impacto que tiene ese motivo en el título valor, la primera clasificación de títulos valores es según los efectos de la causa del título sobre el título mismo. ¿Qué efecto tiene ese motivo, esa causa, esa razón en el título valor? Y aquí vamos a advertir dos clases de títulos valores. Los títulos valores causales y los títulos valores abstractos. Esa clasificación es la que nos lleva a determinar si esa causa que originó el título realmente tiene importancia cuando el título valor ya fue creado o si debemos considerar que la causa es independiente al título. Y en los títulos valores que son causales, debemos advertir que la causa se manifiesta en el propio título. Es decir, que el documento, título valor, al ser emitido, permite identificar cuál es la razón de su emisión. Ese título valor es causal. Un ejemplo de estos títulos valores son las acciones, son los bonos, porque en las acciones el legislador ha exigido que se exprese el motivo por el que se están emitiendo las acciones. Cuando el Código de Comercio se encarga de identificar las acciones y sus requisitos, indica que debe establecerse en las acciones la escritura de constitución que origina la sociedad, que por supuesto es la misma que origina los títulos valores.
En el texto de las acciones que se le entregan a ese accionista en las sociedades de capital, debe indicar la fecha en la que se constituyó la sociedad, el notario ante quien se constituyó, el número de registro que le fue asignado en el registro de comercio, y todos esos datos tienen que ver con la creación de una persona jurídica, la creación de la sociedad. Pero es que esa creación de la sociedad es la que le da origen a los títulos valores. Y encontrando esa información dentro del documento, entendemos que el título valor es causal. Hay una manera interesante e ilustrativa de referirse a esta clase de títulos. Es la relacionada con el cordón umbilical ilustrado a partir de el propio escenario natural. Es decir, un título valor causal nunca experimenta un corte del cordón umbilical. No experimenta una separación de la causa que lo ha motivado. Quiero decir con esto que cuando se hace la escritura de constitución dándole origen a la sociedad, tenemos en ella la causa que nos va a llevar a crear las acciones. Y cuando hacemos las acciones como certificados para entregárselos a cada accionista, ese cordón umbilical permanece en comunicación con el propio título. No puede separarse el título valor de la relación que le dio origen porque él mismo está expresando cuál fue su causa. En cambio, en los títulos valores que son abstractos, ese cordón umbilical se rompe porque la causa o el motivo no está expresado en el título valor. La causa o motivo de la creación del título no está contemplado en el texto del documento título valor. Por ejemplo, un cheque, por ejemplo, un pagaré. Cuando se entrega un cheque, si bien hemos dicho antes que todos los títulos valores tienen una causa, la emisión de un cheque también la tiene. Hay un motivo, hay una razón por la que se entrega un cheque. Lo que ocurre es que esa causa, ese motivo no está indicado en el cheque, no está expresado en el título valor, porque entramos en el escenario de los títulos valores abstractos y hemos dicho antes que la clasificación a partir de el efecto que produce la causa o los efectos de la causa del título sobre el título mismo nos permiten identificar estas dos clases de títulos valores. Puede ser que una persona ahora en Navidad estuvo ahorrando un dinero y compra un vehículo. Y cuando va a pagar el precio del vehículo, entrega un cheque. Cada vez es menos el uso que le damos a esta clase de título valor. Entrega el cheque. Al entregar el cheque, está dándole cumplimiento a su obligación de pago contenida en un contrato de compraventa. Hemos identificado entonces la relación causal, la que nos lleva a la emisión del cheque. ¿Por qué entregó el cheque? Porque tenía una obligación derivada del contrato de compra-venta. Esa causa, que en este caso se denomina compra-venta, ¿estará indicada en el cheque? La respuesta es que no, porque el cheque es abstracto.
no requiere que en su texto se indique el motivo por el que se entregó el título valor. Con esto entonces advertimos que los títulos causales expresan la razón de su emisión en su texto. En cambio, los títulos abstractos no lo hacen. Desde luego, esto tendrá un efecto importante cuando advirtamos una clasificación desde el punto de vista procesal. Por ahora importa que indiquemos que hay títulos valores causales y títulos valores abstractos. Esto nos va a llevar a establecer que hacia eso se orienta la clasificación procesal, si es necesario exigir que se presente el documento que acredita la existencia de una relación causal o no. Porque tratándose de títulos, valores causales, el juez en su momento va a determinar que hay una causa y que lo que le suceda a la causa le va a suceder al título. De modo que si estamos en presencia de una nulidad de la escritura de constitución de la sociedad, igualmente las acciones que se emitieron son nulas por esa relación que existe entre la causa y el título, porque el título valor es causal. Pero si acaso existiera una nulidad de la compra-venta que acabamos de identificar, no por eso el cheque es nulo. Puede ser que se haya declarado la nulidad del contrato de compra-venta, pero el cheque no tiene vínculo con ella, porque el título valor es independiente, es abstracto. Bueno, esto es con relación a ese efecto que produce la relación causal respecto al título, o que no la produce dependiendo de la clasificación donde ubiquemos ese título valor. Hay un título valor que suele dar un problema. En la usanza que de él se hace, es la letra de cambio. La letra de cambio tiene un comportamiento a veces causal y a veces abstracto según la forma en la que se haya emitido ese título valor. Y para referirme a este evento muy particular, les comento que en el uso desnaturalizado que otras veces les he indicado sobre los títulos valores, en algunas relaciones contractuales arrendaticias, es decir, en algunos contratos de arrendamiento o de alquiler de inmuebles para vivienda, la práctica ha venido sugiriendo que se documente el pago de las mensualidades que se van haciendo con letras de cambio. Esto quiere decir que cada vez que paga una mensualidad el inquilino o el arrendatario, se le vaya devolviendo una de las letras de cambio que él ha firmado. Bueno, es, reitero, una práctica que desnaturaliza al título valor, porque han nacido esta clase de documentos para ser útiles al comercio, no para ser útiles a los arrendamientos inmobiliarios. No son para eso las letras de cambio. Pero bueno, esta práctica que nosotros tenemos de documentar esas mensualidades a través de letras de cambio, luego exige un reparo a partir de lo que estamos ahora analizando. Título, valor causal
y título valor abstracto. El título valor letra de cambio, en principio, es abstracto. No tiene relación causal con el motivo que la origina. Pero suele que en el texto del formulario muchas veces se indica que la letra de cambio ha sido suscrita en ocasión de haberse celebrado un contrato de X, Y, Z relación negocial en tal fecha. Usualmente ocurre cuando se compran talonarios de letra de cambio, que ya trae esa frase. Esto significa que hay que colocarle a la letra de cambio la relación que lo originó. Y si esta relación es un contrato de arrendamiento, debería decirse en la letra de cambio que obedece a ese contrato de arrendamiento celebrado en tal fecha. Eso haría que la letra de cambio se convierta en un título valor causal, cuando en realidad está llamado a ser un título valor abstracto, que no indique esa relación causal que lo ha originado. Pero como solo se compra el talonario, pues debería de indicarse de dónde proviene esa emisión de la letra de cambio. Esto es porque más adelante, cuando se exige el cumplimiento de la obligación que no ha sido atendida por el obligado en la relación causal, pues no deberían presentarse por separado el título, valor y la causa, porque obedecen a una misma relación. Lo que quiero decir con esto es que cuando el título valor es causal, no pueden exigirse cumplimientos de prestaciones por separadas. Cuando el título valor es abstracto, sí tenemos el problema, porque como el título valor no refiere la causa o el motivo que lo ha originado, se desenvuelve completamente independiente, de manera que es posible exigir el cumplimiento del título, por un lado, y por otro lado, exigir el cumplimiento de la obligación derivada de la relación causal. Esto tendrá que ver, por supuesto, con la forma en la que esté redactada la letra. Si lo que se busca es independizar la letra de cambio del contrato de arrendamiento, no debería de estar relacionado el contrato en esa letra de cambio. Si lo que se busca es que el título valor identifique la causa que lo originó, entonces debería establecerse en el texto de la letra. Pero esto, como digo, depende de la forma en la que el título valor haya sido redactado, porque eso la hará causal o la hará abstracta. Bueno, voy a unir entonces, para facilitar la explicación, voy a unir dos clasificaciones, porque me voy a ir directo a otra clasificación, con el propósito de establecer una hilación entre lo que vengo diciendo respecto a la letra de cambio y a la primera clasificación. Una segunda clasificación de títulos valores se refiere, o quizá no una segunda para no dejarla en ese orden, sino digamos otra clasificación se refiere a el carácter procesal de los títulos valores. O digamos de esta forma, según su eficacia procesal, los títulos valores se clasifican en títulos valores de eficacia procesal plena y títulos valores de eficacia procesal limitada. Esto es con un enfoque procesal, desde luego. Cuando hemos visto que los títulos valores pueden ser causales y pueden ser abstractos,
si es que el título valor indica o no indica la causa que lo ha originado, ir al aspecto procesal resulta importante porque si estamos frente a un título valor causal, vamos a identificar que nos encontramos frente a una clasificación de carácter procesal, nos encontramos con un título de eficacia procesal limitada, porque siendo causal va a requerir que en cualquier momento se atienda la exigencia de presentar o de acreditar el negocio jurídico causal o el que lo ha originado. ¿Por qué? Porque estamos en el escenario procesal y ahí es posible que el juez exija que se presente o que se acredite la existencia de la causa que viene indicada en el texto del título. ¿Por qué? Porque el título valor es causal y como consecuencia su eficacia procesal es limitada. Limitada quiere decir que por sí mismo él no es suficiente para acreditar que existe una obligación derivada del título respecto a una relación existente anteriormente o a una relación subyacente. Si usted recuerda, acabo de indicar que en los títulos valores causales el cordón umbilical no se rompe, se mantiene ese cordón umbilical. De manera que si en algún momento un título valor causal aparece vinculado a un proceso, si el título es causal, en la clasificación de carácter procesal que acabamos de hacer, lo ubicamos en los títulos valores de eficacia procesal limitada. Esto quiere decir que el juez va a poder exigir que se presente constancia de la existencia de una causa que ha dado origen al título valor. Voy al punto. Cuando he dicho que si en un proceso judicial aparecen unas acciones o unos títulos valores, acciones, el juez podría perfectamente exigir que se presente la escritura de constitución para constatar que en efecto esa relación causal existe y que como consecuencia él exija o quiera documentar una decisión judicial a partir de esa relación causal o a partir de esa relación subyacente, la que le dio origen al título valor. De modo que puede tomar elementos de la escritura de constitución relacionados con el título valor que se le está presentando, que en este caso son las acciones. Pero, por el otro lado, pudiera ser que estemos frente a un título valor de eficacia procesal plena, en cuyo caso el juez no requiere que se acredite o se demuestre la existencia de una causa, de un motivo o de una relación subyacente, porque en sí mismo el título valor es suficiente, no necesita comunicación con la relación que lo originó. Ciertamente vamos a advertir que ese título valor requirió un motivo, una causa, una razón para ser emitido, pero que esa razón no esté expresada en el título, de manera tal que el juez no tiene por qué andar pidiendo que se acredite que existe efectivamente esa relación de causa. En este caso, estaremos frente a la clasificación procesal de los títulos valores en el extremo de los títulos valores de eficacia procesal plena. Ellos mismos son suficientes para acreditar
la existencia de una obligación cambiaria, que si bien es cierto, no desconocemos que existe una causa, esa causa no está expresada en el título valor. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical que dije que en los títulos valores causales se rompe, en estos títulos valores, reitero, o repito y corrijo. Cuando dije que en los títulos valores causales el cordón umbilical no se rompe, en los títulos abstractos el cordón umbilical se experimenta un corte, una separación. Y eso hace que no resulte necesario desde el punto de vista procesal, porque estamos en una segunda clasificación que se identifica según la eficacia procesal. Eso nos va a llevar, cuando advertimos que el título valor experimentó una separación o un corte de su cordón umbilical, nos va a llevar a los títulos valores de eficacia procesal plena. De manera que no necesitamos presentar documentación o acreditación de la relación causal. Esa es la forma en la que se van clasificando los títulos valores. En tercer lugar, mencionemos la clasificación desde el punto de vista del objeto. Cuando identificamos que los títulos valores tienen un propósito, tienen un objeto que básicamente está referido al derecho desprendido o derivado del título valor, nos encontramos frente a la necesidad de sistematizar una clasificación que igualmente no toma mucha distancia de la definición que al principio hemos mencionado. Documentos necesarios para hacer valer un derecho. Y esto del derecho, en sesiones anteriores ya lo hemos explicado o desarrollado a partir de los títulos valores y ahora lo vamos a complementar. Porque según el objeto del título valor, podemos encontrarnos con títulos valores que representan cantidades de dinero. Y estos títulos valores que representan cantidades de dinero o que incorporan un derecho a reclamar cantidades de dinero pueden ser de dos tipos: de crédito o de pago. El título valor que tiene como objeto documentar una cantidad de dinero, entonces puede ser título valor crediticio o título valor de pago. El título valor crediticio es aquel que permite identificar un aplazamiento en la fecha de su pago. Es decir, que está diferido el momento en el que el deudor cambiario debe atender la obligación de pago derivada del título valor, porque justamente el documento tiene como objeto documentar un crédito. Por lo tanto, no puede reclamarse su cumplimiento sino hasta que llega esa fecha de vencimiento. Ejemplo de esta clase de título es la letra de cambio, el pagaré, la factura cambiaria. El título valor tiene como objeto, en este caso, documentar una cantidad de dinero o conferir derecho a reclamar una cantidad de dinero. Pero, como dije, puede ser de dos tipos:
los títulos valores crediticios y los títulos valores de pago. En el segundo caso están los cheques. Los cheques son documentos aptos para liberarse de la obligación que ha asumido una persona que como consecuencia decide entregar un documento que no es dinero, pero que lo representa y que desde luego lo libera de la carga, de la obligación, de la prestación a la que él se ha obligado. Luego están los títulos valores representativos. Insisto que esto ya lo había adelantado cuando me detuve a explicar la definición del artículo 623 e identificamos que el título valor como derecho permite identificar que existen en él o que de él se deriva un derecho real sobre las cosas que en el título valor están descritas. Pues a eso se refiere el título valor cuando es analizado en la clasificación que tiene como propósito identificar el objeto del título valor. Desde el punto de vista del objeto, que ya hemos dicho que puede ser documentar un derecho a exigir una cantidad de dinero, también podemos estar frente al título valor que tiene como objeto determinar o acreditar que una persona tiene un derecho real sobre las cosas que están descritas en el título valor. Esos títulos valores son denominados representativos, representan un derecho de dominio sobre las mercancías que están descritas en el texto del título. Ejemplo de esta clase de títulos valores es el certificado de depósito y el conocimiento de embarque. Lo dije en sesiones anteriores. Certificado de depósito que no es que dé derecho a reclamar una cantidad de dinero, por lo tanto no lo podemos ubicar en los títulos valores que tienen como objeto conferir un derecho a una cantidad de dinero, porque por ellos no se puede exigir dinero alguno, como en el caso del certificado de depósito, que el almacén general lo entregó a partir de haber recibido unas mercancías y lo que describe el título valor son esas mercancías. No podemos decir que el tenedor legítimo de ese título valor puede ir a reclamar dinero, porque no representan dinero, porque no tienen como objeto documentar un derecho a una cantidad de dinero, sino documentar un derecho real que recae sobre las cosas que están descritas en él. De modo que esa persona con ese título valor lo que puede hacer es disponer de la propiedad o hacer uso de los derechos derivados respecto a esos bienes que están descritos en el título valor. Me refiero al ejercicio del absoluto del derecho de dominio. Todas las facultades inherentes al dominio las puede ejercitar el que tiene el título valor, aunque no tenga materialmente las cosas. Eso es lo importante en esta clase de títulos valores, clasificados a partir de su objeto. El objeto de ese título valor no es, reitero, insisto, no es habilitar a su tenedor legítimo para que reclame cantidad de dinero alguna. Para eso están los títulos valores que representan o contienen ese derecho a exigir cantidades de dinero. Es la referencia que acabamos de hacer. Esto simplemente acreditan un derecho real. Y luego, siempre dentro de esta clasificación de títulos valores desde el punto de vista del objeto, están los títulos valores corporativos, también conocidos como títulos valores de participación. Ellos no confieren derecho a exigir dinero. Ellos no confieren
Derecho sobre mercaderías. Estos títulos valores lo que confieren es derecho y facultades para participar en la toma de decisiones que realizan en conjunto o reunidos en asamblea los tenedores legítimos de esa clase de títulos. Ejemplo de estos títulos valores son las acciones emitidas en las sociedades de capital. Lo he reiterado, las acciones no dan derecho a pedir dinero, no son títulos que tengan como objeto conferir derecho a reclamar una cantidad de dinero, sino son títulos que habilitan a su tenedor legítimo a participar en las asambleas que se celebran de accionistas. Bueno, esto nos permite identificar que las clasificaciones de los títulos valores van obedeciendo al propósito que se tenga al momento de emitir el título. Por eso es que hemos dicho que existen títulos valores clasificados a partir de su objeto en esta tercera clasificación. El objeto es acreditar un derecho a reclamar dinero, acreditar o conferir un derecho real sobre las cosas descritas en el título o facultar o acreditar un derecho de participación en toma de decisiones. Esa es la clasificación a partir del objeto. Hemos ya adelantado la clasificación según los efectos de la causa del título sobre el título mismo, y ahí dijimos que los títulos valores pueden ser causales o pueden ser abstractos. Ya dijimos que está la clasificación de los títulos valores desde el punto de vista de su objeto, y en esa clasificación hemos indicado que hay títulos valores que tienen como objeto conferir un derecho sobre cantidades de dinero, que hay títulos valores representativos que lo que hacen es conferir un derecho real sobre los bienes descritos en el título valor, y que están los títulos valores corporativos o los títulos valores identificados como instrumentos que documentan un derecho a participar en tomas de decisiones. Cuarta clasificación. Los títulos valores identificados desde el punto de vista de su forma de creación. Cuando hemos analizado el título valor a partir de efectos que produzca sobre la causa sobre el título, el objeto del título valor, ya sea para contemplar un derecho a una cantidad de dinero o para simplemente acreditar un derecho real sobre bienes o para participar en asambleas generales. Cuando también hemos advertido que en el ámbito procesal se advierte que se puede clasificar el título dependiendo de la eficacia que tenga, si es plena o es limitada, asistimos a una clasificación que tiene como intención, como propósito, destacar que hay formas distintas de llevar a cabo su emisión o creación. En este punto, importa que uno identifique cuál ha sido la forma en la que los títulos valores han sido creados. Si fueron creados en masa o en serie, o si son
creados de forma singular. Es decir, desde el punto de vista de su creación, los títulos valores pueden ser títulos seriales o en masa o títulos valores singulares. Esto tiene que ver más que todo con la complejidad o la simpleza con la que se lleva a cabo la emisión de los títulos valores. Y digo complejidad porque cuando estamos frente a los títulos valores seriales o en masa, debemos advertir que con una sola emisión se consiguen crear tantos títulos valores como resulte necesario para completar esa sola emisión. Y en el otro lado, el tema de los títulos valores singulares obedece a una sola documentos que acreditan esa emisión. Porque la naturaleza del título lo exige. El emisor no puede completar o no consigue completar la emisión sino hasta haber creado varios títulos valores. Eso quiere decir que estamos frente a una emisión en masa. Y un claro ejemplo lo tenemos en la emisión de acciones para representar el capital de una sociedad. El Código de Comercio, en la parte referida al derecho societario, establece que las acciones que se emiten para representar el capital de una sociedad deben tener un valor. Y el valor puede ser de $1 o múltiplo de 1. El sistema jurídico también establece que las sociedades se constituyen con 2 o más personas, de modo que vamos a tener que experimentar que en el caso de las sociedades de capital, tenemos acciones que representan el aporte que llevó a cabo un accionista y otro accionista. Cuando documentemos ese capital o representemos ese capital a través de las acciones, sin duda que vamos a estar frente a una emisión en masa o en serie. ¿Por qué? Porque vamos a tener que entregarle acciones al socio A o accionista A y acciones al accionista B. Esto quiere decir que la emisión permitió hacer acciones para un socio o accionista y acciones para el otro accionista. Claro, esto resulta muy simple,
Pero si se tratara de y aquí viene lo complejo, por eso dije que esta clasificación nos lleva a un escenario más complejo, sobre todo en el terreno de los títulos, valores seriales o en masa. Porque pudiera parecer simple el hecho de documentar cuál es el capital con el que A o B o A y B han colaborado para constituir esta sociedad y le daríamos 50 acciones al socio A o accionista A y 50 acciones al accionista B. Con ello habríamos identificado una emisión en serie porque tuvimos que crear las acciones en una sola emisión, tuvimos que crear las acciones del accionista A y las acciones del accionista B, un escenario bastante sencillo, pero supongamos que esa sociedad decide cotizar en la bolsa de valores, se inscribe en la bolsa de valores y luego toma la decisión de hacer una colocación de acciones en la bolsa de valores, es decir, toma un acuerdo de aumentar su capital, pero decide no acudir a los propios accionistas para decirles que aumenten el capital, sino que toma la decisión de acudir a la bolsa de valores ofreciendo en venta acciones. Claro, como lo hace Amazon, como lo hace Facebook, como lo hacen todas estas grandes compañías que hacen un llamado a bolsa porque han decidido llevar acciones y ponerlas a la venta en la bolsa de valores. Eso significa que estamos en presencia de una emisión de títulos valores seriales o en masa. Todas esas acciones que van a ser vendidas en la bolsa de valores deben identificar una emisión. Claro, a partir del acuerdo de aumento de capital, se decide emitir X cantidad de acciones y eso hace que lleguemos hasta el punto en el que estamos en presencia de la emisión de varios títulos, valores que representan una sola emisión. Por el otro lado, están los títulos, valores singulares y en ellos cada emisión solo puede ser representada por un título, valor. Aunque en el preciso momento de estar emitiendo un título, se emita otro título valor, no implica que estemos en presencia de una emisión en serie o en masa, porque cada título valor tiene su propia identidad. Cuando hacemos una emisión en masa, todos esos títulos valores emitidos son consecuentes con sus características. Todos ellos tienen iguales características, obedecen a una sola emisión, obedecen a una sola serie, por ejemplo, obedecen a un solo acto cambiario identificado como emisión. Pero cuando asistimos a los títulos valores singulares, el tema cambia porque por cada emisión voy creando un título valor. Ejemplo, la emisión de un cheque. Cada vez que se crea un cheque, estamos en presencia de una emisión de título valor singular. Aunque tuviéramos una fila de 50 personas esperando que le entreguemos el cheque, cuando yo me siento y le pongo al cheque, páguese a nombre de Roberto Pérez, $80, le entrego el cheque, esa es una emisión y ese es un título singular, porque por esa emisión solo he podido crear un título. Luego llamo al siguiente y le digo, dígame su nombre, Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, páguese la cantidad de $80. Le entrego el cheque. Otra emisión. Un título representando singularmente esa emisión. No porque me haya sentado 30 minutos y en esos 30 minutos haya elaborado 50 cheques, significa que esa emisión es en serie o en masa. Porque por cada acto cambiario de emisión,
o cada, ya vimos los actos cambiarios, porque por cada emisión como acto cambiario debí haber ido elaborando título por título. Cada uno de los casos es distinto y los títulos valores emitidos, aunque sea en esa media hora, no tienen identidad entre ellos mismos. En cambio, cuando los emito en masa o en serie, sí que tienen identidad, responden a una misma serie, responden a una misma emisión. Entonces, hay títulos valores en masa y hay títulos valores singulares en esta clasificación desde el punto de vista de cómo se emite. Bueno, con esto ya avanzamos. Títulos valores clasificados desde el punto de vista de su eficacia o desde los efectos de la causa del título sobre el título mismo. Títulos valores clasificados por su eficacia procesal. Títulos valores clasificados a partir de su objeto, títulos valores que se clasifican a partir de su emisión o, como dijimos, según su forma de creación. Y luego están los títulos valores que atienden a la naturaleza de su creador. Esta es la quinta clasificación. Ya vimos por los efectos de la causa del título sobre el título mismo, eficacia procesal, objeto, creación. Ahora vamos con la clasificación número 5. Hemos dicho que los títulos valores también pueden ser clasificados dependiendo de la naturaleza de su emisor, de su creador. Y hay títulos valores que puede decirse que son de deuda pública, en donde su creador o su emisor es un ente público. Lo que quiere decir es que los fondos públicos quedan comprometidos con la emisión de ese título, porque son fondos públicos los que deben atender el cumplimiento de la obligación derivada de ese título valor. Y hay títulos valores de deuda privada. Si atendemos entonces la naturaleza del emisor del título, nos vamos a encontrar con títulos valores que son de deuda pública y títulos valores que son de deuda privada. Dije antes que los de deuda pública son los que tienen en cuenta que se trata de fondos públicos los que deben atender el pago de la prestación derivada del título. En cambio, en los títulos valores de deuda privada, estamos en presencia de documentos que van a ser atendidos con fondos completamente privados. Ejemplo, la emisión de bonos puede ser privada o puede ser pública. Si el emisor de los bonos que se crean con el propósito de obtener un crédito colectivo y que es una emisión en serie, porque hice 100,000 bonos para obtener 100 millones de dólares como financiamiento, hago una colocación de todos esos bonos en la bolsa, con lo cual entro a un mercado regulado y enseguida identifico quién es el que tiene que pagar. Bueno, el bono, según el artículo 678 del Código de Comercio, lo puede emitir el Estado o lo pueden emitir las municipalidades, pero también lo pueden emitir las sociedades de capital. De modo que en los bonos hay que identificar si la deuda es pública cuando proviene en efecto de una emisión llevada a cabo por el Estado. Pero puede ser que estemos en presencia de una emisión de deuda privada o que estemos frente a un título de deuda privada si es que acaso una sociedad de capital ha hecho o ha llevado a cabo esa emisión de deuda pública o de deuda privada. Bueno, todavía nos quedan un par de clasificaciones que las voy a solventar la próxima sesión.
Ahora voy a quedarme esperando que si ustedes tienen preguntas, las trasladen y yo atender las inquietudes que tengan que ver con lo que acabo de explicar, que ha sido una parte de los títulos valores referida a su clasificación, desde el punto de vista de los efectos de la causa del título sobre el título mismo, desde el punto de vista del objeto, a partir de la creación, desde el punto de vista de la eficacia procesal que puedan tener, y últimamente nos hemos referido a la naturaleza del emisor. Pueden haber títulos valores que involucren a una entidad pública, de deuda pública, o puede ser que estemos en presencia de títulos valores de deuda privada. A ver, ¿tienen alguna pregunta? No existiendo preguntas, voy a dar por terminada esta sesión y me voy a quedar 5 minutos con su representante de curso. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Bueno, a la orden. Bueno. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Feliz día. Sí, buen día.